Ya, Tracy, ahora sí me permite compartir pantalla, entonces voy a mostrar el- la separata esta semana, ¿ya? Ya, a ver, quiero que me digas si puedes ver la separata. Sí, profesor, sí se ve su pantalla compartida. Perdón. Sí se ve, profesor, la separata. Ya, ¿cuál es el punto que quieres que te explique? ¿Qué es el silogismo? La definición, porque no me queda muy clara. Ah, ya, el silogismo. Bueno, aquí no está, ¿no? Ya, no te preocupes. Mira, el silogismo es un razonamiento, eh, es decir, es una inferencia que se caracteriza básicamente porque está constituido por dos premisas y una conclusión. ¿Me entiendes? Sí, Repito, un silogismo es una inferencia que se caracteriza porque tiene solamente dos premisas y una conclusión. Tú sabes que la inferencia es una forma de razonamiento mediante la cual partiendo de premisas llegas a una conclusión, ¿no? Hay dos clases de inferencias, mediatas e inmediatas. La inmediata es la que solo tiene una premisa, o sea, de una premisa llegas a la conclusión, mientras que la inferencia mediata está conformada por dos o más premisas. En el caso del silogismo, el silogismo es una inferencia mediata, pero que se caracteriza solo porque tiene dos, dos premisas y una conclusión. ¿Se entendió? ujú. ¿Sí? ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? Ya, a ver, un ratito. Vamos a, vamos a compartir pantalla. Ya, ahora sí puedes ver, ¿no? Sí, profesor, sí se puede ver. Ya, mira. Por ejemplo, aquí tú te das cuenta. Esta es una inferencia, ¿ya? Es un silogismo porque tiene dos premisas y una conclusión, ¿ya? Todos los estudiantes son generosos, primera premisa. Algunos generosos son sinceros, segunda premisa. Conclusión, algunos sinceros son estudiantes. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Ahora, mira, pero el silogismo se caracteriza también porque presenta un término mayor, un término medio y un término menor, ¿ya? Eh, Mira, el término medio es el que hace de puente, ¿correcto? Es el que hace de puente. A ver, ¿cuál sería ahí? A ver, o sea, es el que aparece en ambas premisas. ¿Cuál es? A ver, generosos. claro, ese es el término medio, ¿no es cierto? Es el que sirve de puente para llegar a la conclusión. ¿Se entiende? Sí, profesor. El, claro, el término menor aparece en la premisa menor, que es la que generalmente va como segunda premisa, y el término mayor va en la primera premisa, ¿correcto? ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, un Profesor, ratito. Acá tengo algunos otros ejemplos. El término mayor se representa con P, ¿ya? El término menor con S y el término medio
es el que sirve de puente y aparece en ambas premisas, ¿no? El término mayor es el predicado de la conclusión. A ver, dime cuál es el término mayor ahí, a ver. Es el predicado de la conclusión. Estudiantes, Claro, así es. Y el término menor es el sujeto de la conclusión. ¿Cuál es? algunos, No, 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 no. Algunos no es el término menor. Algunos es un término cuantificador. ¿Cuál sería? sinceros, Claro. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el término mayor? estudiantes, Que es el predicado de la conclusión. ¿Cuál es el término menor? sinceros, Que es el sujeto de la conclusión. ¿Y cuál es el término medio? ¿Cuál es el término medio? generosos. Claro, que es el término que aparece en ambas premisas, ¿no es cierto? Entonces, mira, el silogismo es una forma de, es un tipo de inferencia mediata que fue creado por Aristóteles, ¿no? Se caracteriza básicamente porque tiene dos premisas y una conclusión, pero además está formado por un término mayor, un término menor y un término medio, ¿correcto? ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora, lo interesante es que tú comprendas que este, Aristóteles, que es considerado, ¿no?, el padre de la lógica de la antigüedad, ¿no? Este, quería crear un instrumento muy potente en términos lógicos, ¿no? Eh, que nos permitiera pensar con corrección, ¿no? Para pensar con corrección. Entonces, él estaba convencido que este, es posible utilizar un instrumento que, independientemente de su contenido, solamente por su forma nos permitiera pensar con corrección. Y para eso creó el silogismo, ¿no? La lógica tiene ese carácter precisamente, ¿no? La lógica, ¿cómo se define? Como una ciencia formal. ¿Por qué la lógica es una ciencia formal? Porque hace abstracción del contenido para ocuparse únicamente de la forma o estructura de nuestro razonamiento, ¿no? Claro que el término lógica es posterior, ¿no? Aristóteles este, no fue quien le dio ese nombre a la ciencia que estamos estudiando, ¿no? Él le llamó simplemente organón, que quiere decir instrumento, o sea, instrumento para pensar, ¿no es cierto? Eh, eh, Ahora bien, el silogismo de Aristóteles es, si te das cuenta, una forma de razonamiento deductivo. Para Aristóteles, en el conocimiento predomina la deducción, ¿no es cierto? La deducción consiste en partir de una premisa general, ¿no? Para llegar a una conclusión. Pero en la Edad Moderna, bueno, ya desde el Renacimiento, algunos autores este, eh, cuestionaron, digamos, eh, la utilidad de la deducción para conocer a la naturaleza, precisamente, ¿no? Entre estos se encuentra Francis Bacon, autor del Novum Organum, ¿no? Si te das cuenta, la palabra Novum Organum quiere decir nuevo órgano, nuevo instrumento, que desde el título es algo así como una refutación eh, de, digamos, de la prevalencia que tiene en el discurso aristotélico la deducción. Y es que para Bacon a la naturaleza se le conoce más mediante la observación, se le conoce mejor mediante la observación, o sea, utilizando el método inductivo. Sabes que el método inductivo va de lo particular a lo general, ¿no? Parte de observaciones para llegar a una conclusión. ¿Se entendió, Tracy? Sí, profesor, sí se comprendió. Muy bien. ¿Qué otro aspecto quieres que te explique?
Sobre los paradigmas. Los paradigmas. ¿Estás segura que es paradigmas? El paradigma del barbero. Era el último diapositivo. La paradoja. Sí, Las paradojas, dirás. Mira, una paradoja es, como dice aquí, una afirmación o enunciado lógicamente contradictoria, que a pesar de ser un razonamiento aparente válido, conduce a una conclusión contradictoria. ¿Ya? O sea, para decirlo en un lenguaje más sencillo, la paradoja es una afirmación contradictoria, ¿no? ¿Ya? Una paradoja generalmente involucra elementos contradictorios, pero interrelacionados que existen simultáneamente y persisten en el tiempo, como dice aquí, ¿no? ¿Se entendió el significado de paradoja? No mucho, profesor. O sea, a ver, voy a volver a decirte. Una paradoja es una afirmación contradictoria. Aparentemente es válido, ¿no es cierto? Aparentemente se trata de un razonamiento válido, ¿no? Sin embargo, este razonamiento nos conduce a una conclusión contradictoria, o sea, que puede ser verdadera como puede ser falsa. Ahora sí, ¿está mejor? Sí, profesor. Mira, acá tenemos la paradoja del barbero. Dice, imagina el barbero de un pueblo en la que éste afeita a todos los hombres de un pueblo, salvo a los que se afeitan ellos mismos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, imagina el barbero de un pueblo en la que éste afeita a todos los hombres de un pueblo, salvo a los que se afeitan ellos mismos. Esto crea dos conjuntos, ¿no? El de los que se afeitan a sí mismos y el de los que afeita al barbero. Hay dos grupos, ¿no? Y también plantea la pregunta, si el barbero se afeita a sí mismo, ¿a cuál de los dos conjuntos pertenece? ¿Entiendes? Es paradójico, ¿no? Porque, claro, el barbero afeita a otro, pero él se afeita a sí mismo también. Entonces, ¿a qué grupo, a cuál de estos dos grupos pertenece? Esa es una paradoja. ¿Ya lo entendiste mejor? Sí, profesor. Ya comprendí. Ahora, hay otras paradojas. Hay otras paradojas importantes, ¿no? Por ejemplo, la paradoja de Epiménides, también conocida como la paradoja del mentiroso. Es un problema filosófico que cuestiona la verdad y la falsedad. Se basa en la afirmación de Epiménides, un filósofo cretense, que afirmó lo siguiente: todos los cretenses son mentirosos. Todos los cretenses son mentirosos. Entonces, la paradoja, ¿por qué surge? A ver, porque si Epiménides es cretense y afirma que todos los cretenses son mentirosos, entonces él también es un mentiroso, está mintiendo, ¿no? ¿Cierto? Lo que haría que su afirmación sea falsa, ¿no? Sin embargo, si su afirmación fuera falsa, entonces habría algunos cretenses que no mienten, lo que haría que su afirmación fuera verdadera, ¿no? La paradoja, bueno, se ha utilizado para explorar las limitaciones de la autodeclaración y la naturaleza de la verdad. Eh, algunos filósofos han argumentado que la paradoja demuestra que la verdad no es siempre una cuestión de simple afirmación o negación, sino que puede estar relacionada con la complejidad de las afirmaciones y la naturaleza de la realidad, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo se ha tratado de dar solución a estas paradojas, ¿no? La mayoría de ellas son irresolubles, ¿correcto? Por ejemplo, en cuanto a la última, ¿no? La paradoja del mentiroso de Epimenio, dice, existen varias interpretaciones y resoluciones posibles de la paradoja de Epimenio. Algunas soluciones sugieren que la paradoja es una cuestión de lenguaje y que la afirmación de Epimenides es una oración mal formada. Otras soluciones sugieren que la paradoja revela las limitaciones de la lógica formal y que existen afirmaciones que no pueden ser evaluadas en términos de verdad o falsedad. Por eso es que hay algunos pues que han creado
o que proponen otros tipos de lógica, ¿no? Esta es una lógica bivalente, o sea que solo acepta verdadero o falso, ¿no? Pero hay lógicas, la lógica dialéctica, por ejemplo, ¿no? Lógicas este, polivalentes, tetravalentes, que afirman en todo caso varias posibilidades de verdad, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió este Tracy? Sí, profesor. O sea, tú dirás, si las paradojas son en su mayoría irresolubles, no se pueden resolver, ¿para qué sirven en términos lógicos, en términos filosóficos? Porque han promovido, digamos, la búsqueda de soluciones, ¿no? Orientadas a tratar de darles una solución a estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una interpretación que dice que eh, las paradojas en realidad expresan un problema del lenguaje, o sea, están mal formadas, ¿no? Son enunciados mal formados o mal conformados, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, este, a ver, la silla tiene 4 letras, ¿no? O perdón, la silla tiene 5 letras. Bueno, es obvio que nos estamos refiriendo no al, no al objeto, sino al nombre que designa un objeto. ¿Me entiendes o no? Sí, sí le entiendo. Claro, porque mira, o sea, tú podrías pensar, cuando yo digo la silla tiene 5 letras, tú dirás, no, pues, ¿cómo puede ser, no? La silla, el objeto, es que no me estoy refiriendo al objeto silla, me estoy refiriendo al nombre. Ahí hay un problema de lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay quienes han propuesto utilizar metalenguajes. Por ejemplo, la matemática emplea metalenguajes. ¿Qué es un metalenguaje? Es un lenguaje que habla sobre otro lenguaje. Es un lenguaje que se refiere a otro lenguaje, ¿no? Este, por ejemplo, si yo digo, la silla tiene 4 letras, ¿no? O sea, para determinar, ¿no es cierto?, que me estoy refiriendo no al objeto, sino a un nombre que designa un objeto, puedo encerrar entre comillas la palabra tiene 4 letras. ¿Entiendes? Con lo cual, advierto al lector de que se trata de un metalenguaje. ¿Me entiendes o no? Sí, profesor. Muy bien, espero que te haya servido la explicación. Le doy la bienvenida a Miyuki. Miyuki, bienvenida a la sesión de consultas académicas. No sé si puedes prender tu micrófono. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Te agradezco por la espera, por la paciencia. Lo que pasa es que la idea es atender a los estudiantes que como tú tienen alguna inquietud, pero en orden de llegada, ¿no? No sé si Tracy desea continuar. Encantado, Tracy, de tenerte en esta sesión. Si deseas hacer otra pregunta, encantado también. Pero ahora quisiera que le demos la oportunidad a Miyuki para que haga su pregunta, ¿ya? ¿En qué te puedo atender, Miyuki? Profe, primero podría repetir lo que le estaba explicando a mi compañera sobre medio, mayor y menor, y también es explicar sobre verdad y validez, o sea, cuál aplica las premisas y las proposiciones, por favor. Claro que sí. Eso del término mayor, término menor, tiene que ver con la pregunta que me hizo Tracy hace unos momentos. Ella me pidió que le explicara acerca del silogismo creado por Aristóteles. Bueno, yo le dije que el silogismo es una forma de inferencia creada por Aristóteles en la antigüedad, ¿no? Como tú sabes, la inferencia es un razonamiento gracias al cual, partiendo de una o más premisas, llegas a una conclusión, ¿no? En este sentido, eh, las inferencias pueden ser inmediatas o pueden ser mediatas. Las inmediatas son las que parten de una premisa.
tienen una sola premisa y llegas a la conclusión. En cambio, las inferencias mediatas son aquellas que tienen dos o más premisas, ¿ya? Entonces, el silogismo está dentro de las inferencias mediatas, pero se distingue de las otras inferencias mediatas en que el silogismo tiene solamente dos premisas y una conclusión. Pero además, ¿no es cierto? Pero además, mira, te voy a mostrar, por ejemplo, a ver, dime si puedes ver lo que estoy compartiendo. Sí se ve, profe. Y ahí tienes un ejemplo de silogismo. Todos los estudiantes son generosos, algunos generosos son sinceros. Conclusión, algunos sinceros son estudiantes. Como puedes ver, esta inferencia solo tiene dos premisas y una conclusión, ¿no es cierto? Pero además, el silogismo se caracteriza porque posee tres términos: el término mayor, el término menor y el término medio. El término medio es el que se repite en las premisas, o sea, generoso, ¿no? Cumple la función de puente para llegar a la conclusión, ¿no? El término mayor siempre es el predicado de la conclusión, o sea, estudiantes, y el término menor es el término sincero, que es el sujeto de la conclusión. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, en relación con tu segunda pregunta, la verdad, como dice aquí, es una propiedad de las proposiciones cuando se corresponden con el mundo de los hechos, ¿no? Aquí estamos ciñéndonos a la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia señala que algo es verdadero cuando se corresponde con los hechos, ¿no? Entonces, la verdad es una proposición de las proposiciones cuando se corresponden con los hechos. A ver, respóndeme, Miyuki, a ver. Por ejemplo, dime si es verdadero o falso, a ver. Los leones son carnívoros. Verdadero. Ya, es una proposición verdadera, ¿no es cierto? Es una proposición verdadera. Y yo digo, a ver, los perros son mamíferos. Verdadero. Es una proposición verdadera, ¿no? Si yo digo, Lima es la capital del Perú. Verdadero. Muy bien. Y si yo digo, el Sol es un planeta. Falso. Ya, es una proposición, pero falsa, ¿no? Es una proposición porque se afirma algo. Es un enunciado que afirma algo. Aquí estamos afirmando que el Sol es un planeta. Claro que lo que se afirma es falso, ¿no? Pero igual, es una afirmación, ¿no? Por lo tanto, es una proposición. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, hay proposiciones verdaderas y hay proposiciones falsas, ¿correcto? La verdad es una cualidad de las proposiciones, ¿correcto? O sea, de una proposición yo puedo predicar que es verdadera o que es falsa, ¿no? ¿Entiendes? ¿Está claro o no? Sí, profe. Ahora, la validez solo se predica de los razonamientos, ¿correcto? Mira, por ejemplo, voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ya? Mira, acá tienes un razonamiento. Todos los estudiantes son generosos. Algunos generosos son sinceros. Algunos sinceros son estudiantes. ¿Ya? Acá estamos hablando ya no de una proposición, sino de un razonamiento. Razonamiento. De los razonamientos, lo que corresponde es afirmar que son válidos o que no son válidos, ¿no? O sea, si la conclusión se deriva correctamente de manera necesaria en las premisas, entonces se trata de un razonamiento válido. Pero si la conclusión no se deriva
correctamente, necesariamente las premisas, entonces se trata de un razonamiento inválido. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, ahora, perdóname, Miyuki, solo para terminar, regálame 30 segundos, por favor. Entonces, mira, de las proposiciones te dice que son verdaderas o falsas, pero de los razonamientos lo que corresponde es decir que son válidos o son inválidos, ¿correcto? Una proposición no puede ser válida, como tampoco un razonamiento puede ser verdadero. Repito, los razonamientos o son válidos o son inválidos. Las proposiciones o son verdaderas o son falsas. Ahora sí, ¿está claro, Miyuki? Sí, profe. ¿Qué querías preguntarme? Sobre la pregunta 2 de los propuestos, ¿podría explicar la clave D y E, por favor? Ya, a ver. A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, en el siguiente razonamiento, Ricardo conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. El asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Entonces Ricardo cometió el asesinato. Se infiere que la validez o invalidez de los argumentos, la respuesta está en la alternativa B de Barco. Se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos. No es lo que te decía, pues, ¿no? De las proposiciones, lo correcto es decir que son verdaderas o falsas, pero de los razonamientos, lo que corresponde es decir que son válidos o inválidos. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora vamos a leer la solución, ¿ya? Dice, el razonamiento no es válido porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Ricardo conocía la puerta secreta y el asesino también, por lo que Ricardo no es necesariamente la persona que cometió el asesinato. La validez se establece por la estructura o forma de razonamiento. En este caso no cumple con las reglas y procedimientos, ¿no? Bueno, este es un razonamiento inválido, ¿correcto? Pero en todo caso, en tanto que es un razonamiento, lo correcto es determinar si se trata de un razonamiento válido o inválido, ¿correcto? Aquí no es válido, ¿por qué? Porque está bien, Ricardo conocía la puerta secreta para entrar en la habitación y el asesino también, pero por ello no podemos afirmar concluyentemente, definitivamente, que Ricardo es el que cometió el asesinato. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, ¿y la alternativa D y E con qué estarían relacionadas? La alternativa D y E. Dice, ¿está relacionada con la representación de los términos? No, no tiene que ver. ¿Debe vincularse con el significado y sentido de las proposiciones? No, porque acuérdate que la lógica es una ciencia formal, ¿no? La lógica es formal porque hace abstracción de los contenidos y se ocupa solamente de la forma, ¿no es cierto? De la forma, de los razonamientos. Este, para que este razonamiento sea válido, ¿no es cierto? La forma de este razonamiento tendría que ser también válida y no lo es, ¿correcto? No lo es. Muy bien. Gracias, profe. Ya, gracias a ti. Bueno, le doy la bienvenida a Alison y a Milagros. No sé quién quiere prender su micrófono para hacer la pregunta. Bien. Buenas tardes, profesor. Disculpe, yo tengo ¿Qué una tal, Alison? pregunta Buenas tardes. con la semana 5. Ya, ¿quieres que... Pero lo que sí te pediría, por favor, es que me des un segundito para buscar la separata 5, ¿ya? Sí, por favor, muchas gracias.
Ya, ahí está, Alison. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me podría explicar un poco mejor donde la parte 7 que dice filosofía actual, la parte de Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea? Ujú, eso. ¿Acá esto? Sí, por Esa favor. parte, ¿no es cierto? Sí. ¿Existe una filosofía propia de Latinoamérica? ¿A eso te refieres? Ujú. ¿O quieres desde arriba, donde dice se produce la influencia de la filosofía, eso? ¿O el segundo problema? No, el segundo problema. Ya, mira, a ver, te explico. La filosofía en Latinoamérica reflexiona sobre distintos problemas, ¿no? Pero hay dos problemas fundamentales en la reflexión de los filósofos latinoamericanos. El primer problema es el problema referente al origen de la filosofía en Latinoamérica. Se expresa con la pregunta, ¿cuándo se inició la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? ¿No? ¿Cuándo se inició la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? Aquí hay dos posturas, ¿no? Los que sostienen que la filosofía recién comienza en Latinoamérica en el siglo XVI con la llegada de los españoles. O sea, los españoles fueron los que trajeron la filosofía a nuestras tierras. En general, los europeos fueron los que trajeron la filosofía a Latinoamérica, ¿no? Y la otra tesis es la que sostiene que se puede hablar de una filosofía anterior a la llegada de los españoles. Es decir, se puede hablar de una filosofía prehispánica, ¿no? Claro está que la, la tesis que tiene, digamos, más adeptos, que, que aún se impone, ¿no? Entre los filósofos de esta parte del mundo, es la que sostiene que en rigor solo se puede hablar de una filosofía en Latinoamérica a partir de la colonia, es decir, con la llegada de los europeos, ¿no? Y el otro problema sobre el que se ha reflexionado con especial interés y que ha generado una polémica muy interesante, muy rica, es el que se expresa con la pregunta, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? O sea, este problema es un problema referente a la autenticidad, a la originalidad de la filosofía latinoamérica, ¿no? Eh, Hace ya algunos años atrás, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi escribió el libro ¿Existe una filosofía de nuestra América? Donde se planteaba el problema de la autenticidad, de la originalidad de la filosofía latinoamericana, ¿no? Y su respuesta es contundente, ¿no? Él dice, no se puede hablar de una filosofía genuinamente americana, porque somos un país subdesarrollado, somos un país dominado, y mientras no cancelemos esa situación de subdesarrollo y de dominación, eh, no vamos a poder producir eh, eh, una cultura auténtica y como parte de esta cultura una filosofía genuina, auténtica, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí está claro, Alison? Alison, ¿me escuchas? Sí, profesor. Está claro hasta ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora, quien le respondió a Augusto Salazar Bondi fue el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un filósofo mexicano que escribió una obra llamada La filosofía americana como filosofía sin más, que contenía una respuesta a lo afirmado por Salazar un tiempo atrás, ¿no? Para Leopoldo Sea sí se puede hablar de una filosofía auténticamente latinoamericana, genuinamente latinoamericana.
lo que ocurre es que Sea dice que este, la filosofía es auténtica no porque reflexiona sobre cuestiones exóticas, es decir, cuestiones alejadas de nosotros, ¿no? Todo lo contrario, él dice, la filosofía es auténtica cuando brinda una respuesta a los problemas surgidos de su propia realidad y su propia tradición. Y en este sentido, Sea dice que la filosofía latinoamericana ya es una filosofía genuina, por lo menos desde la época de la emancipación, o sea, cuando los pro hombres de la independencia, ¿no es cierto?, luchaban para acabar con la dominación impuesta por España, ¿no? Eh, cuando los, cuando los precursores, cuando los próceres, ¿no es cierto?, hablaban sobre la necesidad de cancelar con esta situación de dominación de la que éramos objeto, ya estaban dando una respuesta eh, a un problema propio de nuestra realidad, ¿no? Entonces, para Leopoldo Sea, sí se puede hablar de una filosofía genuinamente latinoamericana. ¿Se entendió, Alison? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿En qué más te puedo ayudar? Después, un poco no entendí mucho de la escolástica del siglo, la escolástica Ah, ya. del siglo XVIII. A ver, vamos a... Ya, mira. Bueno, como te dije hace un momento, en relación con el origen de la filosofía latinoamericana, eh, la tesis que predomina hasta hoy es la tesis que afirma que la filosofía es un producto trasplantado de una realidad distinta a la nuestra, ¿no? O sea, la filosofía llegó con los españoles, en general, llegó con los europeos, ¿no es cierto?, a esta parte, ¿no?, del mundo. Eh, es decir, llegó en el siglo XVI, ¿no? Y desde ahí hasta el presente ha pasado por diferentes periodos, ¿no? Por diferentes etapas, ¿no? El primer periodo en el que se divide la filosofía latinoamericana es la escolástica, ¿no? Que va desde 1550 hasta mediados del siglo XVIII. Mira, si tú te das cuenta, la escolástica europea alcanza su máximo esplendor en el siglo XIV, con la figura este, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Conocido también como el doctor Angelicus, bueno, etcétera, ¿no? Es la figura predominante de la escolástica europea. Sin embargo, mira, la escolástica latinoamericana es una escolástica tardía, ¿no? Que llegó de manera tardía a Latinoamérica, ¿no? Por eso es que algunos la conocen como segunda escolástica, ¿no? O también le llaman escolástica tardía, ¿no? Durante este periodo se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eso ocurrió en mayo de 1551, y desde su fundación se convirtió en el principal centro de discusión de la filosofía y de la cultura, ¿no? La filosofía dominante en los inicios de la colonia era la escolástica, ¿correcto? Por ello, la actividad intelectual giraba en torno a la comprensión de los dogmas cristianos, de las doctrinas de Tomás de Aquino, repito, que era la figura más importante de la escolástica europea, y por supuesto de las ideas de Aristóteles, porque Tomás de Aquino fue un filósofo fuertemente influenciado por Aristóteles, ¿no? Es más, hay quienes dicen que Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. eh, Esto quiere decir que hizo coincidir algunas ideas de Aristóteles con las del cristianismo, ¿no? Digamos, el pensamiento de Aristóteles sirve de alguna manera de soporte
al cristianismo, ¿no? Durante este periodo de la escolástica se produjo la famosa disputa de Valladolid. Valladolid es una ciudad española, ¿no? En la que se polemizó acerca de la humanidad del indio, ¿no? O sea, la pregunta que trataban de responder los participantes en esta polémica fue, ¿son también humanos los indios? ¿Son también humanos los aborígenes? ¿No? La postura de Bartolomé de las Casas fue de que los aborígenes, los nativos de esta parte del mundo eran humanos, ¿no es cierto? Y que merecían por ello un trato, digamos, más justo del que se les daba hasta ese momento, ¿no? Él polemizó con un filósofo fuertemente influenciado por Aristóteles, ¿no? Me refiero a Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda, bajo el influjo de Aristóteles, decía pues que eh, hay hombres que han nacido para obedecer y otros que han nacido para gobernar, ¿no? Los nativos americanos, ¿no? Por no haber desarrollado el pensamiento, la razón, es que han nacido para obedecer, ¿no? Entonces, tienen que ser protegidos, tienen que ser tutelados, ¿no es cierto? Por un pueblo, digamos, un pueblo que ha alcanzado el pensamiento, ¿no es cierto? Que ha desarrollado su pensamiento, en este caso España, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en este periodo, hay dos problemas centrales sobre los cuales reflexionan los filósofos. Uno es el problema referente a la humanidad del indio y el otro el referente a la humanidad, el referente a la guerra justa, ¿no? O sea, algunos filósofos se preguntan si es que es lícito, si es que es lícito en términos éticos emplear la violencia para someter a otro pueblo, ¿no? Por ejemplo, ¿es justo guerrear a los aborígenes aunque sea para que acepten el cristianismo y salven su alma? Bueno, algunos creen que sí, ¿no? Que, que es justo emplear la violencia, es justo emplear la fuerza, es justo hacer uso de la guerra para someter eh, a aquellos que no conocen la verdad desde un punto de vista religioso, es decir, para imponer el cristianismo que se consideraba pues que era la verdadera religión, ¿no? Muy bien, eso es lo que puedo decirte en relación a este periodo, Alison. No sé si está claro. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, por lo que entendí, entonces Bartolomé de las Casas decía que sí, pero tendría que ser, o el indígena o el indio, tendría que ser tratado de De una una forma manera más más justa. justa, Y claro. Juan Inés dice de que tienen que ser gobernados o protegidos por España, o sea, por un país que ha alcanzado el conocimiento. Claro, Ginés de Sepúlveda decía, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Decía, por naturaleza hay hombres que nacen para obedecer y hay otros que nacen para mandar, ¿no? Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda decía, los, los nativos, los aborígenes americanos han nacido para obedecer, ¿no? Entonces tienen que obedecer, tienen que someterse a los españoles, ¿no? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Le doy la bienvenida a Luana Jiménez. ¿Qué tal, Luana? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte. ¿En qué te puedo servir? Buenas tardes, profesor. Bueno, tenía una duda sobre la semana 5 y aparte de esta semana. De la La, semana 5, ¿qué es lo que deseas saber? la parte de filosofía social, A ver, déjame compartir. Ya, ahí está la separata. A ver, indícame qué parte, por favor. filosofía social, eso, el punto 6. Ya. A ver, te propongo lo siguiente. Vamos a leer lo que dice aquí y yo te voy a ir explicando. ¿Te parece? Ok,
Mira, la filosofía social discurre a partir de, de 1920 en adelante, ¿no? En este periodo hacen su aparición los primeros movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX en el Perú. O sea, surge el APRA, ¿no? Cuyo fundador es Víctor Raúl de la Torre, y surge el Partido Socialista, fundado por el gran José Carlos Mariátegui, ¿no? Esto ocurre ya a fines de 1920, ¿no? Si mal no recuerdo, el Partido Socialista fue fundado allá por 1927, por ahí, ¿no? El APRA fue fundado en México en 1924, pero aquí en el Perú, el Partido Aprista Peruano se funda en 1928, por ahí más o menos, ¿no? Ya cuando terminaba la década de 1920, ¿no? Entonces surgen los primeros partidos políticos de masas, llamados así porque aglutinaban, ¿no? A muchedumbres, ¿no? Tenían muchos seguidores, ¿no? Eh, Estos partidos querían realizar grandes transformaciones en lo político, en lo social, en lo económico, ¿no? De hecho, este, lograron conseguir cosas importantes en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores, ¿no es cierto? Para los trabajadores se consiguieron mejoras en diferentes aspectos. Si bien los primeros grupos, los primeros sindicatos fueron de inspiración anarquista, eh, luego vinieron los sindicatos de carácter socialista, marxista, ¿no? Que luchaban por la reivindicación del proletariado de nuestro país, ¿no? Asimismo, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX el tema de la liberación, ¿no? Que tiene dos perspectivas, una filosófica y otra teológica, ¿no? La filosófica está representada por Augusto Salazar Bondy, ¿no? Que considera filosóficamente la liberación como una superación de la situación de dominación y dependencia. Y esta trae como consecuencia una filosofía inauténtica, ¿no? O sea, Salazar Bondy dice este, que en el Perú solo se ha producido una filosofía inauténtica, imitativa, porque somos un país dominado, somos un país dependiente, ¿no? Somos un país alienado. Entonces, la cultura que nosotros forjamos, desarrollamos, también tiene ese carácter, ¿no? Dominado, dependiente, alienado, ¿no? Por ello es que propuso una filosofía de la liberación, ¿no? Que nos permita, ¿no es cierto?, acabar, ¿no es cierto?, con esta situación de dependencia, con esta situación de dominación, para que de esa forma podamos producir una cultura auténtica y como parte de esta una filosofía genuina, ¿no? ¿Ya? La otra perspectiva es la teológica representada en el Perú por la obra Teología de la Liberación, escrita por el recientemente fallecido sacerdote Gustavo Gutiérrez Merino, en la que prima una concepción cristiana que busca compaginar la enseñanza bíblica, ¿no? Eh, sobre la liberación con la mirada económica, política y social contemporánea, ¿no? Para explicar la relación entre la salvación y el proceso histórico de la liberación del hombre. O sea, para decirlo de una manera más sencilla, lo que pretende Gustavo Gutiérrez es que la iglesia, ¿no? La iglesia esté al servicio, ¿no es cierto?, de la liberación del hombre oprimido, del hombre sojuzgado, ¿no es cierto? La salvación del hombre tiene que ver también con su situación económica, social, cultural. Entonces, la iglesia debe estar al servicio, ¿no?,
del que sufre, del pobre, del oprimido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, Luana. No sé si tienen otras preguntas, Alison, Luana, a ver quién se anima. Yo sí tenía otras preguntas con respecto a esta semana. Ya, a ver, déjame compartir la separata de esta semana. Un ratito, ¿ya? Por favor. Un ratito, Luana, Alison, no se vayan, ¿ya? Un ratito, 20 segundos. Luana, Alison, gracias por la espera, disculpen. Voy a compartir la separata de la semana 6, ¿ya? Ya, a ver, Luana, dime, ¿qué es lo que quieres que te explique? En la etapa medieval, Esta es la separata 6 de lógica. sí. Ah, ya. Bueno, a ver, veamos. En la Edad Media, las investigaciones lógicas se centraron en el silogismo y sus aplicaciones. Como seguramente saben, el silogismo es una forma de inferencia mediata creada por Aristóteles, ¿no? Aristóteles quería crear un instrumento para pensar, ¿no? Eso que después sería la lógica, ¿no? Eh, el silogismo fue desarrollado por Aristóteles, ¿no? En la Edad Media la influencia de Aristóteles fue enorme, ¿no? Los filósofos medievales eh, eh, tenían en gran estima, le tenían mucho aprecio, mucho respeto a Aristóteles, ¿no? Y a su pensamiento filosófico, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en la Edad Media, las investigaciones lógicas se centraron en el silogismo y sus aplicaciones. Esta temática acaparó las preocupaciones de Boecio, de Tomás de Aquino, entre otros, ¿no? Escaparon a ella Pedro Abelardo, Raimundo Lulio y Guillermo de Ockham, que visualizaron otros horizontes, especialmente Guillermo de Ockham, que trabajó apreciablemente la lógica de las proposiciones y conoció sus principales reglas de inferencia, ¿no? A pesar de no manejar un lenguaje simbólico adecuado, lo cual hizo muy difícil su tarea. Claro, o sea, el lenguaje simbólico, el lenguaje matemático, es una contribución que llegará después, ¿no es cierto?
Por ejemplo, Leibniz, mira, en la etapa moderna, es el primer genuino precursor de la lógica matemática, ¿no? ¿Correcto? Leibniz fue el primero en sostener que el método para convertir la teoría de la deducción lógica en una ciencia estricta e infalible era convertirla en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos, ¿no? En la Edad Media, ¿no es cierto? Ockham, a pesar de que visualizó otros horizontes diferentes, ¿no? Eh, a los, a los que preponderaban en ese momento, trabajó la lógica proposicional, eh, conoció sus principales reglas de inferencia a pesar de no manejar un lenguaje simbólico adecuado, repito, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Luana, no sé si está claro. Sí, profesor, gracias. Alison, no sé si tienes alguna pregunta. Por ahora no, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. En todo caso, Luana, si deseas, puedes continuar preguntando. Ok, bueno, creo que lo último sería la parte de énfasis. También de la semana 6. La parte de énfasis, ya. A ver, dame un segundo, por favor. En tipos de falacias, ¿no? Sí, Ya mira, la falacia de énfasis se comete en el momento en el que el autor del argumento pronuncia con un acento inadecuado una frase con la finalidad de concitar la atención de la audiencia. Repito, la falacia de énfasis se comete cuando el autor del argumento pronuncia con un acento inadecuado una frase con la finalidad de concitar la atención de la audiencia, ¿no? Lo que se busca es persuadirla, convencerla de algo, ¿no? Ejemplo, revolución en Francia, ¿no? Y luego, ¿no? Debido a la Semana de la Moda que tiene lugar en París, donde los más grandes diseñadores exponen sus creaciones en un desfile sin precedentes en los últimos años. ¿Me entiendes? O sea, es como si, por ejemplo, en la primera página de un periódico, ¿no? Grandote dice Revolución en Francia. Y la gente se sorprende, ¿no es cierto? Y compra el periódico, ¿no es cierto? Pensando que se trata de una revolución política, ¿no? Pero cuando va al desarrollo de la noticia se da cuenta de que esa revolución en Francia en realidad se debe a que en este país se está desarrollando, ¿no es cierto?, la Semana de la Moda, ¿no? Donde se presentan los más grandes diseñadores que exponen sus creaciones, bueno, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? sí, profesor, o sea, sería usar alguna frase o alguna oración con la intención de llamar la atención, pero variando un poco lo que se va a decir después. Exacto. Es como si, por ejemplo, mira, y seguramente tú lo has vivido, ¿no? Como yo, que este, un programa de espectáculos que se transmite en la tele, ¿no es cierto? Para propagandizar lo dice, ¿no? No se pierda el día lunes, Gisela se casa, ¿no? ¿No? Pero resulta que llega el día lunes y cuando desarrollan, digamos, esto que anuncian con tantos bombos y platillos, se trata de que Gisela se casa, o sea, la conocida animadora de televisión, ¿no? Que ahora está retirada, ¿no? Pero que en su momento, pues, concitaba, sus programas, concitaban el interés de la teleaudiencia, ¿no es cierto? Pero cuando se desarrolla la noticia, Gisela se casa en la ficción porque resulta que va a participar en una novela donde se va a casar con X actor. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, con toda confianza, por favor, todavía tenemos una hora. Recuerden que este servicio de consultas académicas se ha creado con la finalidad de ayudar a los estudiantes como ustedes
que tienen alguna duda, aquellos que quieren profundizar sus conocimientos, aclarar dudas, ya dije, ¿no? Mi horario de atención es los días martes, como hoy, de 3 a 5, y los días jueves estoy desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, así que pueden preguntar todavía si gustan, no sé. Profesor, disculpe, ¿nos podría dar otro ejemplo de la paradoja? De la paradoja. Ajá, otro ejemplo, porque el que está acá y en el librito no lo entendí mucho. Es que, Por mira, favor. ¿tú sabes qué es una paradoja, Alison? A ver, ¿qué es una paradoja? A ver, dilo con tus palabras. Es más que todo, dice algo, por ejemplo, una frase y luego esa misma se contradice. Claro, etcétera, ¿no? Es una Ujú. afirmación contradictoria, ¿no es cierto? Sí, Claro, la paradoja del barbero, ¿no es cierto? Desarrollada por el gran filósofo inglés Bertrand Russell, eh, eh, lo que propone es lo siguiente, ¿no? Lo que nos invita a imaginarnos al barbero de un pueblo en la que éste afeita a todos los hombres, ¿no? Salvo aquellos que se afeitan ellos mismos. ¿Hasta ahí se entiende o no? sí, profesor. Entonces, esto crea dos conjuntos, ¿no? Sí, El grupo de los que se afeitan por sí solos y aquellos que son afeitados por el barbero, ¿no es cierto? sí. Entonces, esto nos crea la siguiente paradoja. Si el barbero se afeita a sí mismo, ¿a cuál de los dos conjuntos pertenece? A ambos. Claro, pero eso es contradictorio, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ah, ya. Mira, hay otra famosa paradoja que es la famosa paradoja de Epiménides o paradoja del mentiroso, ¿no? ¿De qué trata esta paradoja? Eh, Epiménides dice, lo que pasa es que aquí están haciendo una bulla y no me dejan concentrar. Epiménides dice, todos los cretenses son mentirosos, ¿no? Sí. Bueno, pero resulta que Epiménides es cretense, ¿no? Epiménides es Entonces también cretense. estaría mintiendo. Claro, entonces, si lo que él quiere es decir la verdad, pues no lo está haciendo, está mintiendo porque él es cretense, ¿no? Ah, ya, ya. Ya entendí. ¿Me entiendes? Sí, Ahora, tú profesor. dirás, profe, ¿y para qué sirven las paradojas? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, la utilidad es la siguiente, mira, las paradojas en su mayoría son irresolubles, ¿no? No se pueden resolver. Sin embargo, han promovido, digamos, la creación de instrumentos, ¿no es cierto? Eh, digamos, suficientemente potentes, ¿no es cierto? Para tratar de encontrarle una solución a las paradojas, ¿no? Y se han llegado a establecer varias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, este, eh, se trataría desde la perspectiva de algunos de un problema de lenguaje, ¿no? O sea, de una expresión mal construida, ¿no? También hay otras hipótesis que dicen eh, eh, que la paradoja demuestra que la verdad no es siempre una cuestión de simple afirmación o negación, sino que puede estar relacionada con la complejidad de las afirmaciones y la naturaleza de la realidad, razón por la cual se han creado lógicas, ¿no es cierto? No solo bivalentes, o sea, que solo trabajan
con base en verdad-falso, sino que hay lógicas polivalentes, o sea, que consideran eh, varias posibilidades de verdad, ¿me entiendes? Sí, Pero también se han creado, por ejemplo, instrumentos como el metalenguaje. ¿Qué cosa es el metalenguaje? El metalenguaje es un lenguaje que habla sobre otro lenguaje. Es un lenguaje que se refiere a otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la matemática, ¿no? Emplea el metalenguaje, ¿no es cierto? Es un lenguaje hablando sobre otro lenguaje, ¿correcto? Lenguaje matemático, ¿no? Para que lo tengas más claro, es como si yo dijera, a ver, la silla tiene 4 letras, o tiene 5 letras, perdón. La silla tiene 5 letras. Bueno, obviamente cuando yo digo la silla tiene 5 letras, quiere decir que no me estoy refiriendo al objeto, sino me estoy refiriendo al nombre que designa un objeto. ¿Me entiendes? sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, para salvar esas dificultades y que el lector se dé cuenta de que un lenguaje está hablando sobre otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la silla tiene 4 letras. No me estoy refiriendo al objeto, sino me estoy refiriendo a la palabra silla, a la palabra, ¿no? Es un lenguaje hablando sobre una palabra, sobre otro lenguaje. ¿Me entiendes? Entonces lo que se hace es ponerlo entre comillas. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Bueno, no sé si Luana, si Alison tienen más preguntas. No, profesor, por el momento no. Ya, Gracias. muchas gracias. Entonces, yo voy a esperar aquí un rato. ¿Tú, Alison, tienes más preguntas? No, profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ya saben, cuando gusten, vengan a visitarme aquí a consultas académicas, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿usted se enseña de manera presencial? No, no, este ciclo no. Estoy solo en este servicio de consultas académicas. Ah, ya, profesor. Qué ¿Tú en qué lástima. local estás? A ver, cuéntame, Alison. ¿En qué local estudias? En el posgrado, al costado de Ah, la sede ya. principal. ¿Y quién es tu profesor de filosofía? Ay, no sé. Pero es uno chatito así, jovencito. Un chatito jovencito en el posgrado. ¿Qué día te toca? Hoy día, a la última hora. Los días martes. Sí. A ver, a ver, a ver. Los días martes. ¿Quién está los días martes en el posgrado? A ver, déjame ver. Posgrado los martes. ¿No es Gustavo Quispe? ¿En el aula 41 estás? Sí, profesor. Ah, Gustavo Quispe. Ah, ¿lo conoce? Sí, trabaja en, claro, es de La Plana. Bueno, le doy la bienvenida a Yuki y Ainara. No sé si tienen preguntas. Yuki, Ainara, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida a Consultas Académicas, ¿en qué te puedo ayudar?
Buenas tardes, profesor. Le mandé una pregunta por el chat. A ver, dame un segundo, por favor. A ver, dice, durante el periodo ilustrado de la filosofía en el Perú y Latinoamérica, uno de los hechos más importantes fue la expulsión de los jesuitas de todos los territorios controlados por España. Este evento produjo un cambio en la educación y en la discusión intelectual que tuvo como principal característica a ver nuevamente, durante el periodo ilustrado de la filosofía en el Perú y Latinoamérica, uno de los hechos más importantes fue la expulsión de los jesuitas de todos los territorios controlados por España. Este evento produjo un cambio en la educación y en la discusión intelectual que tuvo como principal característica crítica al pensamiento escolástico y la difusión de ideas empiristas, controversia entre intelectuales conservadores y liberales, divulgación de ideas positivistas y marxistas en las universidades, polémica acerca de la humanidad del indio y la guerra fría. Sin lugar a dudas, la respuesta es la A, la crítica al pensamiento escolástico y la difusión de ideas empiristas. ¿Me escuchas? Sí, profesor. La respuesta es crítica al pensamiento escolástico. Mira, lo que pasa es que la filosofía se inicia en Latinoamérica con la llegada de los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Surge el primer periodo de la filosofía latinoamericana, la escolástica, ¿no? Eh, la filosofía escolástica es un periodo, digamos, caracterizado por el teocentrismo, o sea, todo gira en torno a Dios, ¿no? Predomina el criterio de autoridad, ¿no? La autoridad en materia filosófica es Aristóteles, eh, la autoridad en materia religiosa es la Biblia, ¿no? Eh, pero en el periodo ilustrado, que es la siguiente etapa, este, se busca un cambio con respecto al periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, en lo concerniente a la educación, ¿no? Se critica el pensamiento escolástico, ¿no? Y más bien se promueve la difusión de las ideas empiristas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento escolástico, debido a la influencia de Aristóteles, al cual los filósofos escolásticos y en general los medievales lo reverenciaban, lo respetaban y difícilmente lo contradecían, ¿no? Era un pensamiento deductivo, ¿no? Pero otros filósofos desde otras perspectivas decían que a la naturaleza se le conoce más, se le conoce mejor, no con la deducción, sino con la observación, que es la base del método inductivo, ¿no? Como sabes, la inducción va de lo particular a lo general, de la observación de hechos, ¿no? La naturaleza se conoce más mediante la observación, mediante la experimentación, y no solamente con argumentos de carácter racional, ¿no? Como ocurrió pues con el pensamiento escolástico, ¿no? ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor. Disculpe, ¿podría hablar un poco sobre el positivismo de la semana pasada, por favor? El positivismo, claro que sí, pero me das unos segundos para buscar la separata, ¿ya? De la semana 5. ¿Está bien? Está bien, profesor. Un ratito.
Ya, un ratito, Mariana, voy a cerrar mi ventana porque aquí, debajo de donde vivo se ha parado un señor y está haciendo mucha bulla. Voy a cerrar la ventana para que no se filtre la bulla, ¿ya? Un ratito. Ya, ahora sí voy a compartir, entonces, si puedes verlo, Mariana. Sí, profesor. Ya mira, en la historia de la filosofía latinoamericana, el positivismo es una etapa que se inicia alrededor de 1880 hasta inicios del siglo XX, ¿no? Algunos sitúan el inicio del positivismo unos años antes, ¿no? Pero en todo caso por ahí va, ¿no? Como tú sabes, el positivismo es una filosofía creada por el filósofo francés Auguste Comte, ¿no? Filósofo eh, francés. Eh, a ver, veamos qué dice aquí. El positivismo de Comte, primero y luego el de Spencer, se difunden ampliamente después de 1870. Durante este periodo, los pensadores tuvieron como aspiración la emancipación mental del hombre frente a la teología. De allí que se rechazara la metafísica y se defendiera la idea de progreso. Ya, lo que ocurre es lo siguiente, mira, el positivismo europeo se desarrolló en el último tercio del siglo XIX, o sea, más o menos desde 1870 en adelante, cuando en Europa se estaba desarrollando eh, la industrialización que tantos cambios produjo, ¿no es cierto? Es una época de muchos inventos, ¿no es cierto? Eh, Se empiezan a fabricar medicamentos, antibióticos que, que se utilizan para combatir enfermedades que antes mataban a mucha gente, ¿no? Este, es una época, digamos, de gran avance, ¿no es cierto? Gracias a la ciencia y a la tecnología. Por eso es que aquí dice, ¿no? El positivismo de Comte primero y luego el de Spencer se difunden ampliamente después de 1870. Durante este periodo, los pensadores tuvieron como aspiración la emancipación mental del hombre frente a la teología. De allí que se rechazara la metafísica y se defendiera la idea de progreso. Claro, se pensaba que el progreso solo proviene de la ciencia, ¿no? No hay progreso sin ciencia. La religión, la filosofía, la metafísica, solamente son, solamente son causa de atraso, son fuente de oscuridad, de confusión de ideas, ¿no? Por eso es que el positivismo rechaza la metafísica, ¿no? Rechaza la religión, porque consideran que son fuente de oscuridad, de atraso, de pobreza, ¿no? ¿Cierto? Hay que promover la ciencia porque de ella viene el progreso, ¿no? Dentro del grupo, bueno, era natural hasta cierto punto que esta gente pensara de esa manera, ¿no? Porque Conte fue un testigo de los cambios que trajo consigo la industrialización, ¿no es cierto? Como te dije, la industrialización permitió incrementar la cosecha, ¿no? Empezó a producirse en grandes cantidades, en cantidades inimaginables para ese tiempo, ¿no es cierto? Se crearon grandes fábricas, grandes industrias, surgieron grandes laboratorios que empezaron a fabricar
medicina, antibiótico, empezaron a elaborarse las primeras vacunas, ¿no? Entonces fue una época en realidad de bastante progreso, pues, ¿no? Dentro del grupo positivista tenemos al famoso poeta y ensayista Manuel González Prada, quien destaca por su militancia política y por ser un pensador ajeno a la universidad. Claro, o sea, él no era profesor universitario, no estaba ligado, ¿no?, a la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? Sino que era un escritor de vigoroso verbo, ¿no es cierto? Con grandes cualidades para la escritura, escribía muy bien, con una gran capacidad persuasiva, ¿no? De una manera muy bella, ¿no es cierto? Fue un crítico implacable de los vicios políticos del país y de la ineptitud de sus contemporáneos para aplicar la ciencia hasta sus últimas consecuencias en la conducción de la sociedad, ¿no es cierto? Claro, González Prada fue uno de los que en el Perú promovió la ciencia, ¿no es cierto? Y mostró su actitud contra la religión, en contra de la metafísica en general, ¿no? Era un anticlerical radical, ¿no es cierto? Era un hombre contrario a la religión. Su actitud fue muy visceral respecto de ella, ¿no? ¿Cierto? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el positivismo contó con los siguientes representantes: Mariano Cornejo, Joaquín Capello, Manuel Vicente Villarán, Javier Prado, hijo del presidente eh, Mariano Ignacio Prado, que fue presidente del Perú cuando la guerra con Chile, ¿no? Él es el presidente al que algunos, ¿no?, acusan de haberse marchado del país con un dinero proveniente de una colecta que serviría para comprar armas, para pelear con Chile, ¿no? Aunque hay otros que dicen que es parte de una infamia, de una calumnia, bueno, ¿no? Pero en todo caso, Javier Prado Ugarteche era hijo de ese presidente. Y otro positivista importante es Jorge Polar, ¿no? Bueno, no sé si te ha quedado clara la explicación, Mariana. Sí, profesor, todo claro. ¿Podría hablar un poco del espiritualismo también, por favor? Claro que sí, encantado. A ver, confírmame si puedes ver la separata que Sí, estoy presentando, ¿sí? sí, profesor. El espiritualismo, comienzos del siglo XX. Mira, el espiritualismo o la reacción espiritualista se inicia a comienzos del siglo XX. Durante estos años, Latinoamérica recibe la influencia del espiritualismo europeo, encabezado por el filósofo francés Henri Bergson, ¿no? Henri Bergson, quien pone de relieve la conciencia o espíritu, ¿no? Bueno, Bergson es un filósofo francés que desarrolló una filosofía de carácter espiritualista, vitalista, ¿no?, que tiene como eje central la categoría del am, ¿no? El am vital, ¿no? Bueno, resulta que esta filosofía repercutió fuertemente en otros países, ¿no? Quien introdujo la filosofía de Bergson en el Perú y en las aulas de San Marcos fue el filósofo nacional Alejandro Deustuar. Él fue quien introdujo el estudio de este filósofo en las aulas de San Marcos, que era a la sazón el principal centro de difusión de ideas filosóficas en el Perú de ese momento, ¿no? Pero la influencia de Bergson, perdón, se hace énfasis en el espíritu y la libertad como su manifestación principal y se rechaza el reduccionismo cientificista del positivismo. Claro, lo que pasa es que el positivismo, como te explicaba hace unos momentos, eh, redujo todo a la ciencia, o sea, solo
hay progreso con la ciencia, ¿no? Solo se pueden solucionar los grandes problemas empleando la ciencia, ¿no? ¿No es cierto? No hay otra forma de progresar si no es con la ciencia, ¿no? Pero los espiritualistas decían que ese reduccionismo cientificista, esa deificación, o sea, ese convertir a la ciencia en una diosa, este, había minusvalorado el espíritu y la conciencia, ¿no? Y había en la práctica provocado grandes problemas, por ejemplo, un descuido de las humanidades, ¿no? O sea, por privilegiar las materias de ciencia, se había producido un descuido de las humanidades, del arte, etcétera, ¿no? ¿No? Por eso es que los espiritualistas este, se organizaron políticamente, o en todo caso participaron en la política, y algunos, como el propio Deusta, logró convertirse en ministro de Educación, y desde su cartera de Educación impulsó este, algunas transformaciones en el país, ¿no? Por ejemplo, quiso darle, ¿no es cierto?, prioridad a los estudios eh, de arte, de literatura, ¿no es cierto?, a las ciencias humanas, ¿no es cierto?, antes que, o sea, a las ciencias del espíritu, a las humanidades, antes que a la física, a la biología, a la química y otras ciencias, ¿no? Pero la influencia de Bergson no se redujo al ámbito universitario, sino que alcanzó el arte, la literatura, la política y la educación. Los representantes de este movimiento defendieron, por tanto, al espíritu y polemizaron con el positivismo, ¿no? Claro, es más, algunos intelectuales peruanos que en algún momento simpatizaron con el positivismo, luego renegaron, ¿no es cierto?, de sus inclinaciones por el positivismo, de sus gustos por el positivismo, y se enrolaron en las filas del positivismo, perdón, del espiritualismo, ¿no? El énfasis en la espiritualidad caracterizó también las doctrinas pedagógicas de Alejandro Deusta. Te dije que Deusta llegó a ser ministro de Educación y desde su ministerio impulsó reformas, ¿no?, para mejorar la educación. Quien propició una reforma de la educación que tenía como premisas acentuar la educación humanística y formar una élite dirigente. O sea, Deusta, ¿no es cierto?, pensaba que las grandes transformaciones del Perú no iban a ser producidas por la masa, por el pueblo, ¿no es cierto?, como luego reclamaría el marxismo, ¿no? Sino que Deusta creía que esas transformaciones debían ser lideradas por una élite dirigente, o sea, por un grupo selecto, por los hombres más preparados, por una inteligencia nacional, si se quiere, ¿no? Para transformar el país sobre sólidas bases morales, ¿no? Entre los principales representantes del espiritualismo se encuentran Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, Alejandro Deusta, Mariano Iberico, en México José Vasconcelos y en Argentina Alejandro Korn, ¿no? Bueno, no sé si está claro, Mariana, lo que te he explicado, Sí, profesor, todo claro. ¿sí? Bueno, me alegro. No sé, bienvenida Alison nuevamente. Me parece que tú estuviste hace un rato, ¿no? Sí, profesor, no me salí. Ah, no te ha salido, te has quedado escuchando. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntame. Me interesa, profesor, es que a veces en filosofía no entiendo y como usted explica entiendo más. Ah, no sabes qué gusto me da. Bueno, siempre para ayudarte, así que cuando quieras, ¿no? Pero también les recomiendo, pues, a sus profesores, pregúntenles, ¿no? En el equipo de filosofía hay gente muy preparada. Es cuestión de que ustedes también les pregunten, profe, cuéntenos tal cosa, díganos tal cosa, ¿no? A veces se quedan callados y
El profesor cree que están entendiendo y no es así, pues, ¿no? Sí, profesor. Bueno, un ratito, Alison, hay una pregunta de Mariana que me la ha enviado al chat. Es la pregunta 102, ¿no es cierto? Sí, profesor. A ver, dice, un estudiante de filosofía sostiene que la mente de un recién nacido es como una hoja en blanco, carente de ideas como, por ejemplo, la noción de Dios y principios como el de no contradicción y los de índole moral. Además, considera que ocurre lo mismo con los discapacitados mentales y con todos aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender tales principios. En relación con la historia de la filosofía moderna, se deduce que lo afirmado por el estudiante en mención constituye una crítica contra la... A ver, voy a volver a leer. Un estudiante de filosofía sostiene que la mente de un recién nacido es como una hoja en blanco, ¿ya? Carente de ideas, como por ejemplo la noción de Dios y principios como el de no contradicción y los de índole moral. Además, considera que ocurre lo mismo con los discapacitados mentales y con todos aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender tales principios. ¿Ya? En relación con la historia de la filosofía moderna, se deduce que lo afirmado por el estudiante en mención constituye una crítica contra la A. Propuesta cartesiana de las ideas innatas. B. Tesis acerca del origen del conocimiento de Locke. C. Noción empirista de la mente como una tabula rasa. D. Explicación psicologista de la causalidad de Hume. Bueno, obviamente, ¿no? Los Es la... argumentos es la A, es Ah, la A. sí, sí, Es una ya crítica vi mi contra error. las ideas, contra el innatismo de Descartes, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí, profesor, ya vi mi error. Claro, porque acuérdate que Descartes sostenía que el hombre nace, o en todo caso la mente del hombre viene al mundo con ciertas ideas, como la idea de Dios, como los principios lógicos, los principios morales, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. En cambio, Locke, que es el padre de la filosofía empirista moderna, ¿no? Él dice que la mente humana al nacer es como una tabula rasa, o sea, como una página en blanco, ¿no? Sobre la cual, por experiencia, se van grabando las ideas, ¿no? O sea, el conocimiento surge con la experiencia, niega la existencia de ideas innatas, ¿no? Dice, si naciéramos si tuviéramos ideas innatas, los ciegos de nacimiento podrían, pues, reconocer el color verde, podrían conocer el color azul, el color rojo, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? Bueno, él decía eso, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, a ver, Alison, no sé, anímate para hacer una pregunta, quedan 20 minutos, todavía hay tiempo. A ver, Mariana, ¿tú a qué carrera postulas? Cuéntame. Ah, psicología. Ah, sí me dijiste, creo, ¿no? Sí, profesor. ¿Y en qué quieres especializarte? En clínica. Ah, en psicología clínica, interesante. ¿Y tú, Alison, qué vas a estudiar? ¿A qué postulas? Administración, profesor. Administración de empresas, muy bien. ¿Y por qué has elegido esa carrera? ¿Qué Me salió personas han influido en tu decisión vocacional? me salió en ¿El mi test papá, la vocacional. mamá, los hermanos, los tíos? No, me salió en mi test vocacional, Ah, entiendo. que era eso, era administración, medicina o negocios internacionales.
Ya, pero al final te decidiste por administración de empresas, ¿no? Sí, Claro, hay que estudiar lo que a uno le gusta y también aquello para lo cual tenemos aptitudes con P, ¿no? ¿No es cierto? sí, profesor. Claro, es muy importante eso, ¿no? Ahí voy a estar rezando, profesor. No, tranquila, yo creo que de lo que se trata es que le pongas muchas ganas, ¿no? Así como estás haciendo, bueno, buscar espacios para aclarar dudas, ¿no? Este, después de las clases, obviamente uno tiene que tener una disciplina de trabajo, ¿no? O sea, Sí, profesor. estudiar después de clases como mínimo, yo diría un par de horas diarias, ¿no? Sí, Considerando que son varios cursos, ¿no? Entonces, sí. claro, muy bien. Profesor, usted enseña en la misma universidad. No, yo enseño en otra universidad. Ah, ya. Pero estoy ligado a la empresa San Marcos desde el año 2002, imagínate. Ah, profesor. Tengo 23 años trabajando en el centro preuniversitario. ¿Te imaginas a cuántos estudiantes he enseñado? Un montón, profesor. Y me ocurre que, no siempre, obviamente, pero a veces voy a un lugar y me pasan la voz, se me acercan. Usted me enseñó en tal sitio. Y ya, pues en algunos casos me acuerdo, ¿no? Pero en otros me es difícil porque como ya han cambiado, ¿no? Sabes, la persona cambia, ¿no? No es Sí, lo mismo, pues, conocer a un jovencito de 16, 17 años y ya después, imagínate, ¿no? Han pasado ya, qué sé yo, 5 años, 7 años y todavía se sí, pues. acuerdan de mí, pero ya están más cambiados, pues, ¿no? Es porque enseña bien, pues, profesor. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que en general hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no te parece? Sí, pues, profesor, eso es lo importante. Y a mí me gusta mucho enseñar, o sea, me gusta que mi alumno entienda, trato de usar un lenguaje claro, trato de emplear ejemplos para que me entienda, ¿no? Sí. Y así pues. Bueno, no sé si tienen otras preguntas, a ver, anímense, a ver qué dice Mariana, Alison. O no tienen por qué hacer una pregunta, de repente quieren que les hable sobre algún aspecto de la separata de esta semana o de las semanas anteriores, pueden proponer. Profesor, disculpe, ¿podríamos hablar sobre Nietzsche? Claro que sí, Nietzsche es un filósofo muy interesante, ¿no es cierto? Sí, el profesor nos dijo que estudiemos más que todo en de Nietzsche. ¿Y por qué les dijo eso? A ver. Que su filosofía era muy interesante y probablemente podría venir una pregunta sobre él. Además, ya Sí, que ha venido en la separata, si no me equivoco, de la semana 4. claro, en la semana 4, efectivamente. Ya, mira, voy a buscar la separata de la semana 4. Creo que aquí la tengo. Sí, acá está. Te voy a explicar, ¿ya? Ya, aquí lo tengo. Mira, la filosofía de Nietzsche
se caracteriza por ser una filosofía vitalista, irracionalista, ¿no? O sea, contraria a la razón, vitalista porque coloca en primer lugar la vida, ¿no? A ver, Friedrich Nietzsche, 1844 Rocken, 1900 Weimar. Propone que la vida es el valor superior de la existencia, ¿no? Claro, ahí está su vitalismo, ¿no? La vida es el valor superior de la existencia. De esta manera opone lo apolíneo a lo dionisiaco. Bueno, Nietzsche fue un estudioso de la cultura griega de la antigüedad, ¿no? ¿No es cierto? Su Sí, espíritu era griego, ¿no? Fue un hombre identificado con con el espíritu de los griegos de la antigüedad, ¿no? Eh, para Nietzsche, la cultura griega de la antigüedad estaba regida por dos principios, ¿no? La cultura griega estaba regida por dos principios. Lo apolíneo del dios Apolo, ¿no? Que representa lo estático, lo racional, lo equilibrado, la medida, ¿no? Y lo dionisiaco del dios Dionisos, Dionisio. ¿no? Dionisos, que es el dios de la vida, el devenir, lo pasional, lo instintivo, lo corporal, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, Sí, dice que la cultura griega de la antigüedad estaba regida por estos principios entre los cuales existía un equilibrio, ¿no? Sin embargo, Nietzsche dice que este último, o sea, el principio dionisiaco, es el principal, ¿no? El principal fundamento de la condición humana en general, ¿no? En algún momento, bueno, Nietzsche sitúa la ruptura de este equilibrio con la filosofía de Sócrates y Platón y se acentuará un tiempo después con el surgimiento del cristianismo, ¿no? Entonces, él dice de que esta ruptura de este principio entre lo apolíneo y lo dionisiaco ha generado que prevalezca lo apolíneo sobre lo dionisiaco, ¿no es cierto? Se ha producido, por lo tanto, eh, se ha producido, por lo tanto, eh, una inversión de valores, ¿no es cierto? Eh, Cuando el espíritu apolíneo empieza a regir, se impone la razón, la lógica, el lenguaje, la moral, lo estático, lo equilibrado, la medida, lo luminoso, ¿no? Y eso ha generado una crisis, ¿no? Una crisis en la cultura occidental. La filosofía de Nietzsche encierra una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental, pues esta tuvo su origen en una metafísica, religión y moral que han suplantado e invertido los valores vitales. Es lo que decía, ¿no? Para Nietzsche, la cultura de la antigüedad estuvo regida por lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Pero se ha producido una ruptura entre estos principios y han empezado a prevalecer, ¿no? La razón, el lenguaje, la lógica y todo lo que es contrario a la vida, ¿no? Como dice aquí, negando los instintos humanos y promoviendo la renuncia a los placeres mundanos, ¿no? O sea, se privilegia la razón, ¿no es cierto? Lo espiritual y y se deja de lado, ¿no? El cuerpo, lo instintivo, ¿no? Su proyecto también es un intento de superación de esta cultura a la que califica como producto del resentimiento contra la vida. Claro, Nietzsche dice de que, de que, de que la cultura occidental, ¿no es cierto? Eh, es un producto del resentimiento. ¿De quiénes? Vamos a verlo ahora, ¿no? Y dice que el cristianismo es una religión de resentidos, ¿no? De enfermos, ¿no es cierto?
Este filósofo alemán distingue dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Bueno, resulta que en el mundo griego antiguo, quienes eh, se imponían eran los señores, los hombres de espíritu aristocrático, eran los que decían qué cosa es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Lo bueno en la antigüedad, ¿no es cierto? Era lo fuerte, lo vital, ¿no es cierto? El orgullo, ¿no es cierto? Eh, pero los siervos, ¿no es cierto? Los hombres inferiores, los hombres debiluchos, los hombres enfermos, resentidos por el dominio de los señores, provocaron una, una transmutación de valores, ¿no? Entonces, los siervos, una vez que están arriba, una vez que son los que dominan, eh, recurren a la religión, recurren a la razón, ¿no? Para imponerse, para dominar a los señores, ¿no? A ver, veamos, dice, los primeros son superiores, libres, creativos, hacen las leyes y dirigen a los demás. En cambio, los segundos son vulgares, resentidos, miserables y han nacido para obedecer. Sin embargo, en la cultura occidental, por la influencia fundamental del cristianismo, los valores de los siervos, de los esclavos, de los débiles, de los inferiores se han impuesto, ¿no? Claro, ¿no? Por eso decía de que para Nietzsche el cristianismo es una religión de enfermos, de débiles, es una religión de resentidos, ¿no? Finalmente, para Nietzsche, la vida debe ser concebida como voluntad de poder, es decir, voluntad de ser más, de crear, de superarse, de ennoblecerse y de vivir en general. Claro, la voluntad de poder es algo así como una fuerza que nos lleva a querer ser más, a no doblegarnos frente a los obstáculos, a las adversidades que se presentan en la vida, ¿no? Sino a ir siempre adelante, siempre queriendo ser más, ¿no? Siempre querer superarnos, ¿no? Pero decía que la religión, ¿no es cierto?, es un freno, constituye un obstáculo para que la voluntad de poder se manifieste. ¿Por qué razón? Porque la religión cristiana niega la vida, ¿no es cierto? Porque afirma que la verdadera vida se inicia cuando morimos, ¿no es cierto? Y Nietzsche no cree en eso, pues, ¿no? Nietzsche dice, esta es la única vida que tenemos, este es el único mundo que hay, este es el escenario que tenemos para superarnos y crecer y ser más, ¿no es cierto? No en otro mundo inexistente, en una vida que no existe, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el cristianismo te dice, mira, tú vas a ser feliz cuando mueras y regreses con nuestro Padre Creador, ¿no? Obviamente para Nietzsche, pues, eso no es así, ¿no? O sea, Nietzsche dice de que, para empezar, ese mundo o esa vida de la que nos habla el cristianismo es inexistente, ¿no? Y que este es el único mundo que tenemos eh, para superarnos, para desarrollarnos, para ser felices, ¿no? Por eso es que la religión niega la vida y es un obstáculo para que la voluntad de poder este, se manifieste, ¿no? Claro que en el día a día vemos, por ejemplo, vemos ejemplos de hombres que tienen un espíritu nichano, que aman la vida y que no se dejan doblegar, ¿no? Por ejemplo, gente que ha perdido una pierna o no puede caminar simplemente, ¿no? Que está postrada en una silla de ruedas, que no ve y sin embargo no se lamentan, no reniegan de su situación, ¿no? O de su condición y siguen adelante y se esfuerzan y son un ejemplo para los demás, ¿no es cierto? De que cuando quiere el hombre puede sacar fuerzas de donde sea
para imponerse a los obstáculos y a las adversidades a las que nos enfrenta la vida, ¿no es cierto? Por otro lado, plantea el eterno retorno, el cual supone la idea de que todos los eventos que hemos vivido durante nuestra existencia se repiten una y otra vez. Para Nietzsche, si esto es así, no podemos decir que progresamos. Claro, para Nietzsche no hay progreso porque todo vuelve a repetirse. La historia es concebida por Nietzsche como algo sin principio ni final, ¿no? Como una secuencia de acontecimientos que no comienzan ni terminan, sino que siempre vuelven a repetirse. Las guerras vuelven a repetirse. Las modas vuelven a repetirse. Por ejemplo, el positivismo creía que gracias a la ciencia la humanidad se enrumbaba hacia una época de indefinido progreso, ¿no? Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial fue como un bofetón que nos volvió a nuestra realidad, ¿no? Eh, Alguien podría decir, bueno, Nietzsche tuvo la razón porque las guerras vuelven a repetirse, ¿no es cierto? Y tenemos que recomenzar, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a empezar, y bueno, ¿no? Tenemos que volver al inicio de una nueva época y así, ¿no? Esta teoría del eterno retorno es una de las ideas más polémicas, ¿no? De Nietzsche. Pero claro, hay que tener cuidado con la interpretación que le damos, ¿no? Porque la teoría del eterno retorno no significa necesariamente que todo lo que hemos vivido se va a repetir, ¿no? Que vamos a volver a vivir una y otra vez, ¿no? La misma vida que hemos vivido, no. Lo que quiere decir Nietzsche es de que nuestro amor por la vida, el amor que tenemos por la vida, es tal que nosotros deseamos que nuestra vida se repita una y otra vez, o sea, con sus momentos tristes, con sus momentos dulces, con sus momentos amargos, con sus momentos felices, pero la vida es esa, hay que amar la vida como es, no hay que renegar la vida, ¿no? Hay que amar la vida, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sufrido un traspié en la vida? Todos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sufrido una decepción? ¿No es cierto? ¿Quién no ha sufrido un dolor grande? Pero Nietzsche nos invita a aceptar la vida como es, a amarla, ¿no es cierto? A amarla. Y la amamos tanto que deseamos, si pudiéramos, ¿no? Vivirla infinitas veces, ¿no es cierto? Muy bien. Por ello, para Nietzsche es falsa la idea de progreso propuesta por la racionalidad europea. Más bien, la realidad nos muestra un aparente desarrollo, pero luego se impone un eterno retorno, una afirmación radical de la vida y la existencia supone, por tanto, aceptar el eterno retorno. Precisamente Zaratustra, ¿no? Es el profeta del eterno retorno y además aquel que anuncia al superhombre como el único capaz de crear valores lejos de la influencia judeocristiana y de vivir más allá del bien y del mal. Nietzsche señala como condición para la aparición del superhombre la muerte de Dios, pero claro está en un sentido figurado, ¿no? Porque Nietzsche era ateo, ¿no? Nietzsche dice, para que surja el superhombre, que es un tipo ideal de hombre que se encuentra más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Y que es un creador de valores, ¿no es cierto? No un ciego seguidor de la moral, no es rebaño, no es borrego, no es cordero, ¿no? Es creador, ¿cierto? Entonces lo que dice Nietzsche es que tiene que producirse la muerte de Dios. La muerte de Dios en realidad representa, vamos a decir así, el fin de nuestras creencias en todo aquello que hemos considerado que tiene carácter absoluto, ¿no? O sea, dejamos de creer en la razón, ¿no es cierto? O en todo caso, como una cuestión absoluta, ¿no? Dejamos de creer en la ciencia, dejamos de creer en la religión, dejamos de creer en la moral, ¿no es cierto?
como valores, como verdades absolutas, definitivas, ¿no? ¿No? Eso quiere decir la muerte de Dios. Ahí es cuando surge la figura del superhombre, que es un tipo ideal de hombre. Obviamente todos no son superhombres, ¿no? Solo algunos, porque Nietzsche detesta al populacho, detesta la masa, ¿no? ¿No es cierto? Eh, Él, por ejemplo, este, sostiene que el superhombre es aquel que sigue valores, crea valores, ¿no es cierto? Eh, no se, no se adocena, o sea, no se vuelve una persona mediocre que solo imita, que solo sigue, ¿no es cierto? Estúpidamente las modas, ¿no? No, sino que es un creador, ¿no? En todo sentido, ¿no es cierto? Bueno, Alison, espero haber sido claro, no sé qué te pareció mi explicación, ¿entendiste? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, miren, Ojalá que venga una pregunta de Nietzsche. De ojalá, verdad. como dicen ustedes los jóvenes, con fe, pues, de repente Una viene. fija, profe. Una fija, no sabría decirte, pues, sería mentirte, ¿no? Gracias, profesor, igualmente. No, gracias a ti, me ha encantado tu presencia eh, en esta sesión de consultas y estás invitada, cuando gustes, estoy a tus órdenes, igual Mariana, a tus órdenes. Yo ya me retiro porque ya son las 5. El día jueves las espero si gustan, si tienen un tiempo, ingresen, yo las espero aquí para atender con gusto sus consultas, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Hasta luego. El jueves estoy de 5 de la tarde a 7 de la noche por sacar. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo, Mariana, me retiro, nos vemos, chau, chau, hasta luego.